El ser humano, aparte del cambio climático natural, hay un cambio climático antrópico, hecho por nosotros. ¿Y cómo hacemos esos cambios nosotros? Que son poquito, es muy poquito lo que se cambió, pero en muy poco tiempo. Ese es el problema. La Tierra le lleva muchos miles de años, cientos de miles de años, cambiar el clima, y nosotros lo hacemos muy rápido. Apenas en 200 años, menos, 150 años, ya le cambiamos 1 grado más o menos a la temperatura global. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, que ahora quiero escucharlo a ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Alguien había dicho a través de la ganadería. Bien, ¿de qué otra manera? El uso de hidrocarburos. El uso de hidrocarburos, muy bien. El uso de hidrocarburos es uno de los factores más importantes. ¿Qué otra? Muy bien. ¿De qué otra manera podemos incrementar nosotros la cantidad de metano y dióxido de carbono? ¿Puede ser la deforestación, profe? Perfecto. Bien, Melanie, perfecto. La deforestación. ¿Y cómo a través de la deforestación cambia el clima? Nosotros, los humanos, cuando cortamos un árbol, cambiamos el clima. ¿Cómo es eso? Y puede ser, profe, o sea, los árboles absorben una gran cantidad de dióxido de carbono. Muy bien, muy bien. Los árboles van guardando en su tronco, en su leño, van guardando algo del carbono. Pero no es solamente por eso. Eso está bien. Cuando nosotros cortamos un árbol, en ese momento se libera dióxido de carbono. El hecho de cortar el árbol hace que se libere dióxido de carbono. Bueno, ¿de qué otra manera? Ya dijimos, con el uso de hidrocarburos, con la quema de hidrocarburos, con la ganadería, cortando los árboles, deforestando. ¿Qué más? ¿Con qué otro? Si mal no recuerdo, la clase pasada había nombrado la superpoblación. Bueno, sé que lo hablamos entonces. Bien, la superpoblación, el hecho de que haya más habitantes, cuantos más habitantes hay, más recursos se les pide al medio, ¿no es cierto? Más recursos nosotros tomamos y exigimos, más uso de energía, bien, más madera, más peces, más comida, más todo. Entonces, si somos más, se va a deforestar más porque cada vez necesitamos más espacio para cultivar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar a la mitad de la población para cambiar el clima. Te digo, sería una pregunta que le hago a ustedes, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Está bien que crezca la población o está mal? ¿Habría que limitar el crecimiento de la población? ¿Qué opinan? Usted la clase pasada nombró, que me quedó, fue el pensamiento neomalthusiano, puede ser. Muy bien. Que si no me equivoco, decía de que esto de tener superpoblación hacía que como que se quedara sin recursos, o era más la cantidad de recursos que se iba a necesitar. Claro, muy bien. Esa es una idea que la cual yo no adhiero para nada. No tenemos que eliminar la cantidad de gente o bajar la cantidad de gente que vive en el planeta. El planeta se puede adaptar y puede haber más humanos. No hay que ser egoísta. El tema es que hay que ser inteligente a la hora de usar los recursos. No usar por usarlo, no comprar por comprar, no exigir recursos al medio que no son necesarios. Muy bien. Bueno, eso que vemos ahí es un basural. ¿Y por qué los basurales se comportan como lugares donde se produce muchos gases de invernadero? De hecho, por aquí vemos que todo esto que está acá es consumo, ¿no? Es lo que quedó del consumo, si no, no estaría acá.
Pero aparte, el hecho de que todos los desechos del consumo humano estén acumulados en una montaña de basura, eso genera gases de invernadero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí adentro? Sería por la contaminación de los residuos, o sea, el tema plásticos, cuando generan gases. Claro, ¿y qué gases generan? ¿Metano, profesor? Metano, muy bien, muy bien. En los basurales hay una gran concentración de metano. Ese gas a la larga termina en el aire. Y también aquí vemos esta diapositiva, esto blanco que se ve aquí es hielo que está bajo el suelo. A muy pocos metros hay hielo en el suelo. Eso se llama permafrost. Quiere decir hielo, suelo permanentemente helado. El permafrost, se los presento, es un tipo de suelo que abunda en Alaska, en Siberia, en el norte de Europa y de Asia y de América. Entonces, profesor, ¿y las plantas crecen arriba del hielo? ¿Porque hay más tierra arriba del hielo? Claro que sí, claro. Las plantas no es que crecen, no echan raíces en el hielo. Sobre el hielo hay una capa de suelo y ahí las plantas van creciendo. Pero por debajo de esa capita, es como cuando vos, viste, haces un pozo en tu casa y primero la primera capita sacás las raíces del pasto, viste, después viene el resto de las capitas del suelo. Y bueno, ahí nomás tenés en este caso, ahí en el norte tenés el hielo, de unos cuantos metros de profundidad. De hecho, algunos habitantes de esta zona, en el fondo de su casa tienen un pocito donde guardan ahí la comida. Dice la heladera, un freezer natural. Bueno, el permafrost se está derritiendo. En muchas partes comienza a derretirse, porque el Ártico tiene un par de grados más, suficiente como para que se derrita. Y eso se acumula. No es que desapareció todo el hielo, ¿eh? Sino que se derrite un poco. Y eso genera agua, genera estos charquitos de agua. Entonces genera zonas pantanosas. Y eso es un lugar ideal para generar metano. Ahí se forma metano. Entonces el derretimiento del permafrost genera metano. Estas burbujitas que están aquí es el metano entrando, el metano saliendo del agua, ¿no? Y es todos los días, los 365 días del año, la producción de metano. Así que, aunque eso no es algo que nosotros hacemos directamente, es consecuencia del cambio climático. ¿Habían escuchado hablar del permafrost alguna vez? Yo por mi parte no, profe. Bueno, miremos acá les voy a mostrar. Acá hay una mejor foto, una mejor imagen, para que me preguntaba cómo crecen las plantas. Bueno, acá están las plantitas, ahí, si ven las plantitas, acá están las raíces, acá está el suelo, y acá abajo está el hielo. Decía que, en definitiva, no es que crecen sobre el hielo, crecen sobre el suelo. ¿Cómo es que eso no se derrite? No entiendo cómo no se derrite si le da el sol y bueno, esa radiación que sale de la Tierra para la de onda larga. Bueno. ¿Cómo puede ser que no se derrite? Bueno, porque en estas, estamos acá, estos son suelo de latitudes muy altas, estamos a 75, 80 grados de latitud, entonces las temperaturas son lo suficientemente bajas como para que esto se conserve durante, este hielo tiene millones de años, y no se ha derretido, es como estas cumbres nevadas de aquí, se mantiene durante miles y miles de años porque no alcanza a derretirse, se derrite un poquito, pero el resto se mantiene frío. Las temperaturas en promedio en esos lugares son de 1 o 2 grados sobre cero promedio, o sea que tenés épocas de temperatura mucho más bajas bajo cero y otras sobre cero. Entonces, ¿pero qué está pasando ahora? Como ha aumentado la temperatura en el Ártico, esto se está derritiendo con mayor velocidad. ¿Tá? Entonces, miren, pasan cosas así. ¿Ven esta casita?
que está como hundida. Bien, esa casa estaba construida sobre el suelo, pero si se te derrite el hielo que está bajo el suelo se hunde, y se hunde el suelo y se hunde la casa. Todo esto, y multiplíquenlo por miles de kilómetros, se está derritiendo más de lo que normalmente se puede derretir. En el verano siempre se derrite un poquito y después en el invierno permanece. Por eso se llama permafrost, permanece helado todo el año. Entonces se derrite un poquito, pero la mayor parte permanece. Una consulta. Sí. ¿Hay acá en el hemisferio sur eso o solo es del norte? Mira, algo de permafrost tenés en algunos lugares de la península antártica, ¿sí? Creo que en algunos lugares del bosque chileno algo también hay, pero poco, muy poquito, ¿eh? El permafrost se produce más en el norte, porque en el norte hay mucho más tierras continentales, el continente es mucho más ancho. Miren un planiferio, van a ver que la continentalidad es mucho mayor. Entonces, acá tenés nuestra cono sur, es una puntita, ¿viste? Y la península antártica también es una puntita. Después la Antártida está cubierta de hielo directamente. Ahí ya no es permafrost, ahí tenés hielo, es un glaciar directamente. Esto se produce mucho en Alaska, en el norte de Canadá y en Siberia. Se produce esto. Y yo otra cosita les quiero contar. El calentamiento global producido por el ser humano es poco en relación al cambio climático natural, pero como les dije, es mucho en poco tiempo. Y tiene consecuencias complicadas, que por supuesto esas consecuencias las sufren más los lugares más vulnerables, los lugares más pobres. El mar, por ejemplo, aumentó 17 centímetros en estos últimos 50 años. 17 centímetros es un numerito, ¿eh? Y también en algunos lugares, especialmente en nuestro país, la cantidad de lluvias anuales aumentó. Llueve más. Pero también aumentó la temperatura de los inviernos en las latitudes medias. O sea, en los lugares a los 30 grados, más o menos 30, 40 grados, Buenos Aires, Córdoba, y piénsenlo en el norte también, si quieren hasta Nueva York, los inviernos no son tan crudos como antes. Aumentó la temperatura de los inviernos y bajó la temperatura de los veranos. ¿Qué significa esto? Que se achicó la brecha entre el invierno y el verano. Hace frío ahora, sí, por supuesto, pero no tanto frío como antes. Esta es la cuestión. ¿Y eso cuál es el problema? De que nuestro invierno no sea tan frío como hace 40 años atrás. Disculpe, profesor, ¿a qué se refiere con qué nos perjudica? ¿En qué sentido? ¿En lo económico? ¿En lo social? En lo que vos quieras, en lo que vos creas. ¿Vos creés que eso nos perjudica o nos beneficia? Que la temperatura del invierno no sea, por culpa del cambio climático, del calentamiento global, no sea tan baja como era hace 40 años atrás. Aumentó un poquito la temperatura. ¿Nos perjudica en algo o nada que ver? Profe, yo creo que sí con el tema de los glaciares, ¿no? Que se fueron descongelando. Sí, eso es correcto. Pero acá no hay glaciares. Eso es correcto, ¿eh? Pero acá no hay glaciares. Y entonces, que en Buenos Aires tengamos un invierno, en Buenos Aires, en el litoral, si quieren, en La Pampa, que no tengamos un invierno tan crudo, ¿sirve? ¿Está bueno? ¿O es una macana? Según como lo veas, puedes verlo de las dos maneras, pero digo, a ver si ustedes se dan cuenta en qué nos puede perjudicar y en qué no. Y los friolentos seguro que están contentos con eso. Bueno, está bien, sí, es verdad, pero sí. Es complicado con el tema también que la humedad acá creo que se siente más por la humedad, no sé si tiene algo que ver con eso, con la temperatura. No, la humedad es ponerla aparte, dejarla aparte la humedad. Hablamos solo de la temperatura. Entonces, sí, está bueno eso. No tenemos que usar sobre todo, no, por ahí la gente que tiene mucho frío, por ahí que vive en condiciones precarias, bueno, si no hace tanto frío, bienvenido, ¿no? Eso sí, está bien. Gastamos menos energía,
se consume menos energía, teóricamente. Si hace menos frío, prendes menos la estufa. Pero, ¿en qué nos perjudica? Tiene que ver con algo que pasó en estos meses, que algo que tiene que ver con la salud, que no es el coronavirus, no tiene nada que ver con el coronavirus. Profe, no sé qué tiene que ver, por ejemplo, con los mosquitos, no sé, Sí, claro. el tema de la salud. Claro. ¿Ustedes por qué creen que este año tuvimos Un incremento sería. una epidemia de dengue? 70.000 casos de dengue. ¿Por qué creen que en Brasil hay 1,5 millones de casos de dengue? En Paraguay, en Bolivia. Los mosquitos necesitan calor y lluvia. Entonces, el cambio climático, que no es solo nuestro, el calentamiento global, que no es solo nuestro, hace que todo, yo les dije que llueve más y hace más calor. Entonces, en estos países, en el norte nuestro, las condiciones son más propicias para los vectores. Y nosotros teníamos un invierno muy frío que mataba a gran parte de estos vectores. Y entonces se te complica, ¿sí? Si el invierno se hace más húmedo y menos frío, y ya es como que a Buenos Aires lo pusieras un poco más al norte, en comparación con hace 40 años atrás. Bien, así que el calentamiento global, el cambio climático produce estas cosas, ¿no? Zonas se inundan porque llueve más. En otros lugares, por ejemplo, en el sur argentino, el sudoeste argentino, Bariloche, Mendoza, al contrario, llueve mucho menos. Y eso también es un problema porque no tienen agua. Ahí necesitas las precipitaciones para que se conviertan en nieve y la nieve permanezca durante el invierno y en el verano se derrita y tengan agua. Si no te llueve durante el invierno, si no cae precipitaciones niveas, después tu tanque de agua que está allá en las montañas se te vacía. Eso es un problema también. Eso es consecuencia del cambio climático, del calentamiento global. Bueno, vamos a ir dejando acá. Vamos solamente a introducirnos en el tema que viene. Ahora sí, terminen de hacer el trabajo. Me olvidé decirles, le paso ya el chivo, acá el aviso parroquial. El trabajo, háganlo, tienen que hacerlo en equipo, en grupo, sí o sí, en grupo, sí o sí. Aquel que no pueda hacerlo en grupo, por un motivo particular y atendible, me habla y no hay problema. Pero tiene que estar fundado el motivo. Si no tienen grupo, me dicen y yo lo agrego enseguida al grupo. Lo hago así de oficio. Pero usen el grupo de WhatsApp para conseguirse un grupo. Y les cuento que el grupo, yo me olvidé de decirlo, se lo digo ahora, después se lo escribo también. El grupo de ustedes tiene parte del trabajo es que tienen que buscar un nombre para el grupo. Ese nombre surge de ustedes, lo eligen ustedes, pero tiene que ser el nombre de algún pensador, algún científico, alguien renombrado en la ciencia, qué sé yo, Fleming, se me ocurre, ¿no? Por decirle a alguien. Entonces, elijan el nombre y tienen que justificar por qué eligieron eso y hacer una pequeña biografía de ese científico que ustedes eligieron. Pero elíjanlo, si lo eligen, en el grupo se ponen de acuerdo, decir, nos vamos a llamar el grupo Fleming. ¿Por qué lo elegimos? Bueno, porque creemos que fue importante porque le dio a la humanidad el desarrollo de los antibióticos, etc. Bueno, y cuentan un poco cómo descubrió el antibiótico, qué hizo, cuándo, etc. Sí, pero algo breve, nada más. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda sobre eso? Porque yo no los puse, se los voy a escribir porque me olvidé de ponérselo. No, profe, ¿y el trabajo se entrega para la próxima clase? Tienen tiempo hasta el viernes que viene. ¿Está? Tiempo el viernes que viene. Después, otra cosa le iba a decir. Sandrita, por favor, apagá el micrófono porque se escucha una música. Sandra.
Ahí está, gracias, Sandra. Les voy a pedir que pónganse de acuerdo ustedes y si quieren algún otro día hacer la clase a las 5 y pico de la tarde, 5 y media de la tarde, o las 5, que no sea un lunes ni un jueves. Puede ser, puede ser martes, miércoles o viernes. Si ustedes quieren, por ejemplo, el viernes, lo hacemos más temprano, así no estamos tan tarde con que ustedes por ahí tienen que cocinar y hacer cosas, ¿está? Entonces, si ustedes quieren el viernes que viene, nos conectamos a las 5, 5 y media. Y que veo que como hay 2 o 3 nomás que me hablan, algunos no tienen micrófono y otros porque son tímidos, porque no sé por qué. La próxima la hacemos por Facebook vivo, así también ya queda grabado. A mí me gusta escucharlos a ustedes y que comenten y que participen, pero bueno, qué sé yo, no, por ahí no es la hora también, no sé. Bueno, así que la clase que vi ahora yo les voy a subir esto que grabé acá, se lo subo para que lo tengan los que no pudieron entrar.